Hola a todos, bienvenidos a Armstrong. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar a hacer algunos dulceros para celebrar Halloween con tus pequeñitos. Hacerlos es muy fácil y quedan súper bonitos, no te los puedes perder. Pero antes de comenzar con el video del día de hoy, quiero mandar muchos abrazos de colores a Dani y Milán, a Valeria y Diego, a Maris Vázquez, a Fanny Mata y a Karina Michel. Mil gracias por compartir sus proyectos conmigo, están increíbles. Vamos a comenzar con los dulceros de costalito. Para ello vamos a utilizar foamy de colores como los que te estoy mostrando aquí. También vamos a utilizar limpiapipas, el color depende del personaje. Para los detalles utilizamos un rotulador negro permanente y uno de agua de color rojo. Para formar los costalitos o las bolsitas puedes utilizar yute o también fieltro. Y para amarrarlos vamos a utilizar listones de colores. Comenzaremos con la brujita. Los moldes que vamos a utilizar para armarla son estos que te muestro por aquí. En todas las hojas de moldes te indico cuántas piezas tienes que recortar y de qué color son. Obtenerlas es muy sencillo. Solo tienes que ir a los enlaces que te dejo en la cajita de descripción, dar clic, deslizar hacia abajo, picarle donde está el archivo y listo, los moldes se descargarán completamente gratis en PDF en tu dispositivo. Para formar las piernitas y bracitos de nuestro personaje vamos a ayudarnos de un lápiz o de un color. Vamos a tomar los dos limpiapipas y los vamos a enrollar de esta manera. Los vamos a estirar y lo vamos a cortar por la mitad. Una vez que hicimos esto, en los extremos vamos a levantar un poquito para poder pegarlos a nuestras piezas. Este procedimiento lo haremos con nuestras dos limpiapipas. En los extremos vamos a pegar los zapatos y las manitas. Este procedimiento lo vamos a hacer para todos nuestros personajes. Y nos tiene que quedar algo así. Tomamos la cara de la brujita y pegamos los ojitos a esta altura. En medio de ellos pegamos la naricita. Y con ayuda de nuestro rotulador de color rojo, vamos a marcar dos circulitos y después los vamos a difuminar para formar sus chapitas. Con nuestro plumón negro permanente, damos forma a las pestañas, a la boquita y también dos circulitos adentro para formar los ojos. Ahora vamos a tomar el cabello y a esta altura vamos a pegar la carita. Arribita vamos a pegar las piezas que forman su fleco. Ahora vamos a pegar su sombrerito y también el detalle que lo decora. Yo lo recorté en color naranja. A esta altura vamos a colocar un poquito de pegamento para acomodar los bracitos. Hay que asegurarnos de que queden súper bien pegados. Colocamos nuevamente pegamento y esta vez acomodamos su vestidito. Detrás de la faldita nos vamos a asegurar de pegar súper bien las piernitas. Y así de fácil es armar nuestra brujita. Estos son los moldes para el vampiro. Sus brazos y piernas los vamos a armar exactamente de la misma forma. En la parte de arriba de la cabecita vamos a pegar el cabello. Después vamos a pegar los ojitos a esta altura. Y en la pieza blanca vamos a armar su traje, pegando las piezas negras en las orillas. Pegamos la cabecita al cuerpo y después de esto
vamos a colocar las piezas de color rojo. Le hacemos sus chapitas con ayuda de nuestro plumón. Y con plumón negro permanente vamos a colocar 2 cejas y también los detalles que van en sus ojitos. Dibujamos una sonrisa y con ayuda de 2 pedacitos de foamy vamos a formar sus colmillos. Por último, solamente tenemos que pegar los bracitos y piernas detrás del traje del vampirito. Y listo, ya tenemos a la brujita y al vampiro. Para hacer a Frankie vamos a ocupar estas piezas. Los moldes también te los dejo en la cajita de descripción. Todos los ojitos de los personajes de este video van justo de esta manera. Armar a los personajes es súper fácil. Pegamos el cabellito, los ojos, después los tornillos, más o menos a esta altura y por la parte de atrás. Armamos el cuerpo colocando pegamento en la parte de los costados de la pieza negra. Colocamos las piernitas y los brazos detrás del cuerpo. Y después unimos la cabecita. Y con ayuda de pintura negra o de un plumón permanente negro, vamos a dibujarle una pequeña sonrisa. De esta forma tenemos listos a nuestros 3 personajes. Así como están, podemos utilizarlos para muchos proyectos. Puede ser una corona, una guirnalda, decorar nuestro salón de clases y demás. Pero este video se trata de dulceros, así que vamos a tomar el yute o fieltro y vamos a medir 20 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo. De esta manera vamos a formar costalitos o bolsitas. Colocamos silicón en los costados y nos aseguramos que los bordes nos queden súper bien pegaditos. En la parte de atrás, con la ayuda de nuestras tijeras, vamos a abrir 2 hoyitos que tengan más o menos 2 centímetros de separación. Por ahí vamos a meter el listón de colores. La vamos a voltear y en la parte de enfrente, con mucho cuidado si están trabajando yute para que no se les vaya a pegar su pieza con las 2 partes de la bolsa. Vamos a colocar pegamento y nos vamos a asegurar de que quede súper bien pegado, pero solamente en la parte de enfrente. Por último, amarramos la bolsita y los dulceros nos quedan de esta manera. Ahora vamos a pasar con las cajitas. Para las cajitas te voy a dejar los enlaces por separado en la descripción. Las cajitas las trabajamos con papel o cartón corrugado, que es este que te estoy enseñando por aquí. Puedes encontrarlo de muchos colores en papelerías grandes o en Parisino y Modatelas. El secreto para que las cajitas funcionen es que la pieza de la tapa sea ligeramente más grande que la de la base. De esta manera nos va a permitir que las cajitas abran y cierren perfectamente. Para la base siempre vamos a utilizar tiritas más anchas y para la tapa más delgaditas. Puedes hacerlas de la medida que prefieras. Yo las utilizo de 5 y 2 centímetros. Algo muy importante para formar las cajitas y que no se nos desbaraten es el momento de pegar las tiritas. Vamos a colocar suficiente pegamento y vamos a pegar la tirita desde adentro hacia afuera. Sostenemos un momento y nos aseguramos de que haya quedado bien pegadita. Así vamos a ir colocando pegamento por partes en todo el contorno de las piezas. De esta manera no se nos van a desbaratar ni se nos van a romper. No es muy buena idea pegar la tirita de una sola vez porque el silicón se enfría y se convierte en un completo desastre. Entonces
Si sigues estos consejos, la base y la tapita te van a quedar súper bien. Y aquí puedes ver cómo embonan perfectamente la cajita. Las piezas de la decoración las vamos a recortar en foamy. A Frankie le vamos a pegar su cabello, después le vamos a pegar los tornillos y los ojitos los vamos a decorar con 2 circulitos adentro, justo como te estoy mostrando aquí. Hay que asegurarnos de que queden bien rellenitos y también que nos queden lo más parejito posible. Una vez que los tenemos listos, colocamos pegamento en la tapa de la cajita y los vamos a pegar a esta altura. También pegamos la pieza de la sonrisita y de las cejas. De esta forma nos queda nuestra cajita. El último paso es rellenarla de la forma que tú prefieras. Yo, por ejemplo, lo hice con dulces. Armar las cajitas de todos los personajes es exactamente el mismo procedimiento. Para cada cajita te dejo molde de la base y de la tapa, y también te dejo los moldes de las decoraciones. La cajita yo la hice en color naranja. Si no tienes papel corrugado de colores, puedes armar las cajas con papel corrugado café y recortar nuevamente la pieza de la tapa en foamy o en cartulina. De esta manera podrás colocarla encima y así decorar tu cajita. Para la calabaza yo decidí colocarle un limpiapipas para que se viera mucho más bonito y le diera un toque bien padre. En la parte de arriba la vamos a pegar junto con la hojita y el tallo. Los ojitos los vamos a pegar a esta altura y entre ellos vamos a pegar la naricita. Por último colocamos la boquita y listo. Así de fácil armamos nuestra cajita de calabaza. La cajita de murciélago tiene estos moldes que te muestro por aquí. Cuando te coloco por 2 en los moldes, lo único que tienes que hacer es recortar la pieza al derecho y al revés. Ya tenemos los ojitos y los colmillos listos. Recuerda que los moldes los encuentras en la cajita de descripción. La cajita para el murciélago yo la recorté y la hice en color negro. Armarla es súper fácil. Dentro de cada alita vamos a pegar las piezas que van en color morado. Los colores que te dejo en los moldes y de los que yo aquí es de sugerencia. Tú puedes hacer los proyectos de la forma que más te guste. Una vez que tenemos las alitas listas, las vamos a pegar en el borde y sobre ellas vamos a pegar los ojitos. Así. Remarcamos muy bien los circulitos que van adentro y pegamos la sonrisita. ¡Y listo! También te comparto los moldes para decorar el fantasmita. Armarlo y adornarlo va a ser exactamente el mismo procedimiento. A mí me gusta dejarles muchos personajes cuando realizo un proyecto porque de esta manera tienen más de dónde escoger y si ustedes se dedican a vender o hacer mesas de dulces o este tipo de cosas, pues les pueden servir muchísimo más. Y si no quieren hacer las cajitas, también pueden utilizar los moldes solamente para armar las figuritas en foamy, en cartulina, en hojas de colores y hacerlas como decoración. También puede ser un buen detalle para sorprender a los pequeñitos de la casa en las próximas festividades. Espero que te hayan gustado muchísimo estas ideas. Si fue así, no te olvides de regalarme un like y de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Y si realizas este o cualquier otro proyecto del canal,
No te olvides de compartir una foto conmigo en Instagram o en Facebook para mandarte saludos en nuestro siguiente video.